Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a nuestro programa Derecho Channel. Es sabido que Bolivia tuvo numerosas constituciones, 18 constituciones hasta ahora. Hoy hablaremos de un tema muy importante que es la Constitución de 1839. Para desarrollar este tema tenemos invitadas especiales que nos hablarán de puntos importantes para que se dé esta constitución. Tenemos como invitada a Jocelyn Torres Osa, Jimena Natalia Landívar Negrón, Soledad Marca Tijera, Cava Ailén Puma y Jimena Ríos Alcaraz. Todas ellas licenciadas en Ciencias Políticas y Sociales. Para empezar el programa, acompáñenme a ver el siguiente video en el cual desarrollaremos los postulados de identidad. Postulados de identidad del Estado boliviano. El 20 de enero de 1839 se desarrolló la batalla de Yungay. Fue el último enfrentamiento bélico acontecido durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Derrocado el mariscal de Santa Cruz, a consecuencia de la derrota de Yungay frente a la vacancia de la presidencia, el mayor general de Velasco, en el río revuelto de cadena de acontecimientos anticrucistas, el día 22 de febrero de 1839 se hizo proclamar jefe supremo provisorio de Bolivia, por el llamado emergentemente Movimiento Ciudadano de la Restauración, hasta que la reunión de un Congreso Constituyente sea instalado a fortiori por el mismo Velasco. Se decretó que el presidente usurpador podía continuar al mando del gobierno, pero esta vez como presidente provisorio. El 26 de octubre de 1839, en el ya convocado ilegítimamente Congreso Constituyente de Bolivia, sancionó la Cuarta Constitución de Bolivia, que fue promulgada en la misma fecha por José Miguel de Velasco. Esta nueva constitución se le impuso en una nueva emergencia como la que tuvo el país, que había perdido su perfil institucional con un gran quebranto hacendario, con una desmovilización capaz de acabar con la población citadina, con una institucionalidad puesta de cabeza y los peligros de la reacción crucista que, como decía Velasco, se estaba organizando en el Perú para desagraviar la invasión del viejo mariscal en un alto precio. Este video nos lleva a preguntarnos cuáles fueron los postulados estructurales del Estado boliviano, cuál era la realidad histórica a momento de su constitución y a qué necesidades respondía, cuáles fueron los principales hitos organizativos del Estado, características del modelo económico en ese tiempo, organización territorial y designación de autoridades, cuál fue el procedimiento de reforma y por último un tema de interés de esta constitución. En cuanto a los postulados estructurales del Estado boliviano, licenciada Jocelyn, ¿qué nos puede decir usted sobre este punto? ¿Cuál era el diseño estructural de esta constitución? ¿Cuál fue el marco general del poder del gobierno? ¿En cuántos órganos estaba conformado? Esta constitución cuenta con 25 secciones y 167 artículos. En la primera constitución nos dice que adopta una forma de gobierno popular representativa. En el artículo 19 nos dice que el Congreso está compuesto por dos cámaras, una de representantes y la otra de senadores. En el artículo 21 nos señala claramente que la Cámara de representantes está compuesta por los diputados. Estas son elegidos por el pueblo a una simple pluralidad de sufragio. Licenciada Natalia, ¿cuál era la realidad histórica a momento de su construcción de esta constitución y a qué necesidades respondía? La Constitución Política de 1839 comienza de la siguiente manera. Dice: el Congreso Constituyente de Bolivia, ratificado el pronunciamiento general y simultáneo de la República contra el proyecto de la supuesta Confederación Perú-Boliviana, declarando a mérito del mismo pronunciamiento
insubsistente la Constitución promulgada en 1834. Como podemos ver, aquí resalta el contexto histórico de la Confederación Perú-Boliviana. Esta confederación, que es constituida por 3 estados, el norperuano, como podemos ver en la diapositiva, el surperuano y el estado boliviano. Estos eran 2 naciones, como ya hemos dicho, Perú y Bolivia. En este caso, Bolivia no se dividía. El protector de esta confederación es Andrés de Santa Cruz, en ese tiempo nuestro presidente, que fue de 1829 a 1839. Esta confederación tuvo la existencia de 3 años y no hubiera sido efectiva si no hubiera sido por la unión que tuvo Andrés de Santa Cruz con el presidente peruano, en ese tiempo Luis José de Orbegoso. En este caso, nuestro vecino país, Chile, tenía problemas con esta confederación, ya que afectaba su hegemonía política, su hegemonía militar. En este caso, Chile se sintió afectada y es por eso que decide atacar, ¿no?, a la Confederación Perú-Boliviana en diferentes frentes, con diferentes comandantes. Y al final, después de muchos intentos fallidos, el 20 de octubre de 1834 gana la batalla de Yungay, venciendo al ejército de Santa Cruz. Esto representa la finalización de la Confederación Perú-Boliviana. También esto representa que en la nueva constitución que había, ya los nuevos representantes, el Congreso, decidió hacer nuevas reformas, cambiar el hecho, como van a hablar mis compañeras, la dinámica, el sistema de Andrés de Santa Cruz. ¿Esto por qué? En este caso, Andrés de Santa Cruz estaba ya situado en Perú, en este caso dejando todo el poder al vicepresidente. Esto hacía que haya malentendidos, luchas de poder, y esto generó que en la nueva constitución de 1839 ya se dieran el nuevo caso de que ya no existía vicepresidente. Esto es el contexto histórico sería entonces la Confederación Perú-Boliviana, que afecta a esta constitución y hace que nazca esta constitución debido a esto. Muchas gracias, licenciada Natalia. En cuanto a los hitos organizativos, licenciada Jimena, ¿qué nos puede decir si había alguna puntualización específica sobre el Poder Ejecutivo, Judicial, Electoral, Legislativo? ¿O cuál fue el cambio que se dio en esa constitución? ¿O hubo alguna modificación? ¿Qué nos puede decir usted, licenciada Jimena, sobre este punto? Bien, como muchos sabemos, el Poder Ejecutivo reside, ¿no?, en el presidente y 3 ministros. Bien, en el año 1839, el presidente de la República, ¿no?, tenía que abrir sesiones para dar cuenta del estado político, del militar, de la nación, de sus rentas, de sus gastos, sus recursos, indicando las formas y las mejoras que pueden hacerse. También en ese entonces se suprimió, ¿no?, la intermediación, es decir, el Congreso Constituyente suprimió la intermediación de las juntas electorales. ¿A qué me refiero con esto? De que al momento de ir a votar, yo podía decir, digamos, a alguien, ya votámelo para mí también y por tal candidato, ¿no? En ese entonces se suprimió eso, ya no se podía hacer eso, sino que el voto era directo y personal. Ahora, el presidente no podía celebrar tratados, es decir, no podía decir, bueno, ya acepto y sigamos con los documentos respectivos o con el procedimiento respectivo. No podía hacer eso. También el presidente, ¿no?, en este caso el Ejecutivo, tenía que ocurrir al Congreso para que
en caso de que pueda tal vez surja una situación de una invasión o de que el Estado esté en peligro. Para ello tenía que ocurrir al legislativo para en ese entonces tomar una decisión o decir, ¿no?, en resumen, de dictar estado de sitio. ¿Ya? También en caso de la renuncia, ¿no?, del presidente, el que ocupaba el mandato en ese entonces era el presidente del Senado. En 1839 otorgaban, ¿no?, en ese entonces otorgaron al legislativo para que pudiera interpretar, es decir, podía traducirlo o podía en ese entonces algunas cosas cambiarlo o actualizarlo. Bien, en el año 1831 la Asamblea Constituyente decidió, ¿no?, expedir, es decir, expedir el Congreso. En ese entonces dijeron que se compondría por Cámara de Representantes y una Cámara de Senadores. Bien, también en ese entonces, en el año 1839, o en la Constitución del año 1839, se determinó que los diputados tendrían que ser elegidos directamente por los pueblos. ¿Ya? También en cuanto a los senadores, tendrían que ser de carácter por la nación, ¿me entienden? A esto me refiero de que no se prohibía expresamente el mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? Licenciada Adriana, en cuanto a las características del modelo económico, ¿qué nos puede decir? Si, por ejemplo, si es que el Estado era un actor fundamental o no en la actividad económica, o si había alguna intención de estatización de la actividad económica. Si hablamos de un modelo económico en la Constitución de 1839, será muy poca la información que podamos recaudar, principalmente debido a los conflictos internos por el cual estaba atravesando nuestro país. También tenemos que tomar en cuenta que hasta antes de 1880 no existía verdaderamente disposiciones sobre materias económicas, ya que estas respondían al espíritu individualista y liberal que fue expresión de la Revolución Francesa. Por ende, estaba más solo se determinaba lo de Velasco. Podemos decir que verdaderamente no existió un modelo económico en la presidencia de Velasco y se siguió casi al pie de la letra lo que había dejado Santa Cruz anteriormente. Muchas gracias, licenciada Adriana. En cuanto a la organización territorial y las formas de elección y designación de las autoridades centrales, ¿qué nos puede decir, licenciada Soledad? Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Bueno, lo que yo puedo explicar acerca de la organización territorial es que claramente en la Constitución de 1839, especial en la sección 2, donde habla sobre el territorio de la República y sus habitantes, señala en el artículo 4 que el territorio de Bolivia está compuesto por el departamento de Potosí, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Tarija, y el distrito del litoral. Asimismo, hablando sobre las formas de elecciones de ese entonces, se puede decir que la elección era mediante voto. Bueno, como señalaba en el artículo 168, se establece que se va a dar un sufragio electoral. Esto para corroborar y para poder observar quiénes han votado, ¿no? Actualmente eso es obligatorio. En cuanto al procedimiento de reforma, la cuarta reforma constitucional de 1889 reafirma que el Congreso Constituyente de Bolívar y establece una posición contraria al proyecto de la supuesta confederación que propugnó, ¿no?, el presidente Mariscal Andrés de Santa Cruz. ¿Qué nos pueden decir sobre ese procedimiento de reforma? Bien, Sheila, la Constitución de 1839 fue sancionada por el Congreso Constituyente de Bolivia el 26 de octubre del mismo año. Fue promulgada por José Miguel de Velasco
y adoptando una diferente administración, diferente a la que tuvo Andrés de Santa Cruz en su momento. Toda esta constitución gracias a la derrota, a la derrota de la batalla de Yungay, que significó el fin de la confederación, como ya hemos dicho. ¿Qué tenía de importante esto, resumiendo lo que dijeron mis compañeras? Es suprimir la facultad de formar federaciones, de formar, como dijo Jimena, tratados, a una reelección y eliminando la vicepresidencia, restableciendo la reunión anual del Congreso. Bien, también durante el procedimiento de reforma surgieron dos prescripciones destacables. Una es la incorporación por primera vez en el texto constitucional de los consejos municipales. Otra es, como ya lo dije anteriormente, ocurrir el Ejecutivo tendría que sí o sí ocurrir al Legislativo ante grave peligro, por ejemplo, invasión o alguna situación que ponga en peligro al Estado. Bueno, el procedimiento de la reforma constituyente en ese entonces era muy rígida y lo señala el artículo 47, que faculta al Congreso para resolver cualquier duda y para poder restablecer lo que sería la Constitución. Asimismo, este Congreso estaba formado por la Cámara de Senadores y era por el 2/3 de la Cámara, ¿no? En el capítulo de garantías se proclamaba que el principio de que todo empleo debería ser remunerado. El péndulo de la historia había marcado la hora de desconectar las facultades al Poder Ejecutivo para incrementar las atribuciones al Poder Legislativo. Esta Constitución dio una gran importancia a este objetivo. En cuanto al tema o ámbito del contenido de la Constitución, ya que todas están aquí, ¿cuál fue ese tema de vital importancia de esa Constitución, ya que el presidente Antonio José de Sucre en 1826 asumió el mando de nuestro país, ¿no? Pues designó una comisión codificadora y mientras duraba ese trabajo se pusieron en vigencia las leyes españolas. Ya en 1829 pues se encontraba listo el primer código boliviano y en 1831 fue promulgado y se puso en vigencia el Código Civil y Penal por el presidente Andrés de Santa Cruz. Ya un año después se promulgó también los códigos de procedimiento civil y penal, y con esto ya Bolivia fue pues la primera nación americana en tener su propia legislación. ¿Qué nos pueden decir ustedes un poco sobre este tema de la pena de muerte y su evolución constitucional hasta 1839? Bien, Zaira, como tú bien mencionas, pese, ¿no?, a que ya había el Código Civil, el Código Penal y otras más, no encontramos una norma específica sobre la pena de muerte o pena capital, sino solamente algunas disposiciones relativas, ¿no? Es decir, en los textos, en los códigos, no había algo que decía, por ejemplo, si cometías tales acciones, la consecuencia era la pena de muerte. También similares encontramos en nuestra primera Constitución, que también se hallan en la segunda y la tercera Constitución. En la tercera Constitución de 1831 encontramos en el artículo 72 y en el artículo 131, que esta fue promulgada el 14 de agosto de 1831 por Andrés de Santa Cruz.
y la Constitución de 1834, artículos 74 y 133, misma que sanciona el 16 de octubre de 1834 por el nuevo Congreso Constituyente, que fue promulgada el 20 de octubre del mismo año también por Andrés de Santa Cruz. En el Código Penal de 1834, concordante con las constituciones anteriores a 1961, se establece en el artículo 28 la clasificación de penas que serían corporales, incorporales y pecuniarias, indicando expresamente entre las primeras a la pena de muerte, que llegaría a ser la sanción más severa. Y en nuestra legislación, especialmente los que iban en contra de la seguridad interna e externa del Estado, como podría ser la traición a la patria en tiempos de guerra, asesinatos, parricidios, entre otros. Hablando de la pena de muerte, la pena de muerte se aplicaba a la clase de delitos que dijo ya anteriormente Adriana, y era un ritual horroroso. Se hacían fusilamientos, podía haber una ejecución por garrote en la ciudad, y todo esto se hacía público, con miles de personas alrededor, a eso de las 11, 12 del mediodía de la mañana. Y esto estaba establecido en los artículos 50 y 51 del Código que hemos mencionado de 1864. Además, se tenía que notificar la sentencia de muerte 48 horas antes de esta, y el vestido tenía que ser conducido, el que estaba condenado tenía que ser conducido vestido como había llegado, vendado los ojos, con grilletes. Salía de la cárcel y durante su ejecución debía reinar total silencio. En este caso solo se podían oír sus oraciones y las oraciones del cura que lo estaba acompañando ya para confesarle en los últimos momentos. Esto también está estipulado en los artículos 52 al 54 del mismo cuerpo legal. Entonces, lo más grave, creo yo, es que después de su muerte, el cuerpo del reo, del que había sido condenado, tenía que ser expuesto hasta que el sol se ponga, y recién desde ahí podía la familia enterrar a su familiar o amigos. Esto era por disposición de las autoridades. Bueno, posteriormente, con la Constitución Política del 26 de octubre de 1839, promulgada por el presidente José Miguel de Velasco, en el artículo 113 señala que queda abolida toda la pena de muerte, a excepción de que sea traición a la patria, rebelión, parricidio o asesinato. Asimismo, la nueva Constitución reforma al Código Penal de 1834. Bueno, con eso terminamos nuestro programa. Gracias por asistir y hablarnos sobre esa Constitución de 1889, queridas licenciadas. También agradecer al público por estarnos viendo y escuchando. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Eila, muchas gracias, chicas.